Hola, mi nombre es Francisco Nasser, soy estudiante de la carrera de Derecho en Unitec. Actualmente estoy cursando la clase de Derecho Romano y hoy estoy aquí para hablarles un poco acerca de las obligaciones y los contratos en este derecho. Al hablar de contratos, es importante tener en cuenta cuál es su noción principal. Un contrato es un acuerdo de voluntades destinadas a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. El contrato, entonces, es la fuente principal de las obligaciones. Los contratos cuentan con elementos esenciales, que son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Cada uno de ellos es indispensable para que se cree un contrato. También, los contratos tienen elementos accidentales, que son el término, la condición, el modo o carga. Al hablar ahora de la nulidad y la anulabilidad de los contratos, es importante que tengamos en cuenta que cuando en los contratos falta un elemento esencial, no se producirán efectos jurídicos de ninguna naturaleza, y es lo que hace que sea nulo. Y la anulabilidad existe cuando uno de los elementos del contrato se encuentra afectado por un vicio determinado. En la actualidad, los contratos se clasifican en dos. Uno de ellos es el contrato nominado y los contratos innominados. Los contratos nominados se encuentran los contratos verbis o verbales, los contratos literis o escritos, los contratos re o reales y los consu o consensuales. Cada uno de ellos se diferencia por su tipología. Los contratos verbales son los que se hacen, como su palabra lo dice, de manera verbal. Los literarios de manera escrita. Los consensuales son los que se dan por consenso entre dos personas. Y dentro de los contratos innominados tenemos ejemplos como la permuta, que es el cambio de un bien por otro bien, puede ser del mismo valor, el astimato, el precario y la transacción. Ahora entonces hablemos de una fuente principal de los contratos, que son los pactos, que es el principal componente y el fondo de todo contrato. En la antigüedad, los pactos solo daban origen a obligaciones naturales. Estos eran determinados pactos nudos, pero con el paso del tiempo, los pretores, tanto como la legislación imperial, los dotaron de eficiencia procesal, convirtiéndolos entonces en pactos vestidos. Dentro de los pactos encontramos también la donación, que la donación para los romanos es toda concesión gratuita de derechos patrimoniales que uno hace a otro para demostrarle benevolencia, sin deber alguno jurídico, porque el que uno, con la disminución de lo suyo y con la intención de beneficiar a otro, aumenta el patrimonio de éste, que acepta el beneficio. Para efectuar la donación, en el derecho romano se deberían de reunir ciertos requisitos. Uno de ellos era el empobrecimiento del donante. Otro era consecuentemente el enriquecimiento del donatario. También que el donante obrara con animus donandi. Y por último, el consentimiento del donatario, excepto en el caso de pago de hecho por el donante acreedor de un donatario. Por último, dentro de las obligaciones también encontramos los cuasidelitos, que son la última fuente de las obligaciones consideradas por Justiano dentro de las 4 más importantes. Los causidelitos eran un tipo de contrato que se daba sin acuerdo de voluntades, a diferencia de los contratos, que es uno de los elementos fundamentales de los contratos. Y es importante resaltar que entre el delito y los cuasidelitos no existe una diferencia esencial en el derecho romano.